Vamos a tener ya la última de las conferencias de las 22 jornadas de Historia y Arqueología. No me voy a extender ahora mismo en agradecimientos, más tarde lo haremos porque ya estamos un poquito pasados de tiempo y vamos a lo que hoy nos interesa. En este momento tenemos aquí que presentar la última, como digo, de las ponencias. A mi izquierda tengo a Ángel Gómez Fernández, por todos conocido. Es un gran placer para mí, no solo finalizar la jornada, sino finalizarla con el broche que creo que todos estamos esperando desde hace ya algunas semanas, que todos sabíamos el título de la ponencia. Yo le dije en plan broma, permíteme que lo comente, le dije, digo, ya a partir de ahora no será Ángel Evangelín, sino será Ángel que nos va a dar a conocer ese mosaico aparecido en los años 60 y del que pues no tenemos nada más que esa noticia hasta hoy. Bueno, pues Ángel Gómez, sabéis todos que es de nuestro pueblo, es licenciado en Historia por la Universidad de Granada, tiene también un máster en Arqueología por esta misma universidad y en este momento se está doctorando. Ha participado en numerosos proyectos. Digo que no me voy a extender porque cuando he visto el currículum de 29 páginas, como comprenderéis ustedes, no lo voy a leer ahora mismo aquí. Participa en numerosos proyectos de investigación, por comentaros algunos: el proyecto Iturgi Romana y su territorio, la ciudad romana de Cosa, el Galón de Pompeya y Herculano. Está participando en actividades enmarcadas en proyectos de investigación, como los análisis de los restos de cultura material en las campañas de Piares en Andújar. Multitud de trabajos de laboratorio, catalogación, dibujo, digitalización, que gracias a ello vamos a tener hoy unas imágenes que os prometo van a ser alucinantes. Multitud de congresos, comunicaciones, publicaciones en distintos artículos y últimamente pues trabajando también en algo que lógicamente a mí me toca de lleno, que es la educación patrimonial, y que creo que es la base de todo. Ya lo comentábamos el viernes cuando hacíamos la presentación de esta jornada, ¿no? Yo no me extiendo más, no soy la protagonista hoy aquí. Paso la palabra a Ángel Gómez Fernández. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por las palabras, Pepi. En primer lugar, agradecer a la Asociación TANI y a la organización de esta jornada. Ahí me meto yo como parte de TANI. Agradecerle a la Junta Directiva el que me haya invitado, insistido, porque esto es obligatorio. Y luego, como no, acordarnos de nuestro presidente honorífico, que hoy no nos acompaña aquí, pero lo tenemos presente. ¿Vale? Pues empezando ya con la ponencia, habréis leído el título, un título muy, ¿cómo diría yo? Muy en boca de todo el mundo, muy querido, ¿vale? Si os fijáis en la primera frase nada más, aproximación al estudio de la museología romana. ¿Por qué me decanté por ese título? Ellos saben de primera mano que el mosaico tiene una problemática detrás. El que haya estado 50 años prácticamente desaparecido no es otra cosa que los impedimentos que tienen por parte de la administración a nivel andaluz, a nivel provincial y un trasfondo político, diría yo. Bien podría ser, si no me hubieran dado permiso hace 2 semanas, la historia negra del mosaico del Marchenilla, ¿vale? Al final, pues me dieron el permiso antes de Semana Santa y aquí tenemos el estudio. Un estudio, después de meses y meses, desde último noviembre pedí el permiso y me han estado dando coba, hasta que es posible. Lo pude conseguir. ¿Vale? El estudio, pues lo he resumido en esta serie de puntos. Vamos a hacer una pequeña historia de investigación en cuanto a la musivaria romana en el ámbito peninsular. No me voy a extender fuera de lo que era el Imperio Romano en toda su extensión. En otro segundo punto nos vamos a centrar dentro de lo que es el mosaico como pavimento romano, como revestimiento y como parte de la decoración de interiores del mundo romano. En otro punto vamos a pasar ya directamente a las noticias que hay en torno al mosaico de Marchenilla, que hay pocas, pero hay 3 básicamente, pero ninguna de las 3 son iguales. Ahí hay algo ya raro, ¿no? Vamos a tocar inevitablemente el tema de la metodología que siguió para el estudio. Nos vamos a centrar luego en el análisis técnico-descriptivo del mosaico propiamente dicho, la restitución que propongo, los paralelismos arquitectónicos, debido a que no contamos con una cronología exacta, porque la excavación fue acometida, como algunos sabrán, muy a la prisa y sin un rigor científico,
y la proposición y puesta en valor del mosaico, para acabar en una conclusión final. Dentro de la historia de la investigación de la musivaria romana en España, pues nos encontramos. Los primeros estudios surgen paralelamente en todo lo que es el occidente romano. Como revestimiento decorativo, todos los investigadores se ponen de acuerdo en todo lo que son las pautas de estudio. A mediados del siglo XX, ¿vale? Hay que decir que la arqueología, en lo que era mediados del siglo XX, surge a través de lo que es el afán de coleccionismo. La arqueología en sí es muy novedosa, porque la arqueología ya no es el afán de coleccionismo, sino es el afán de hacerse con la cultura material y estudiarla con un rigor científico exacto. Dentro de los hallazgos en cuanto a mosaico en España, tenemos por intervenciones arqueológicas, pero estos ceñidos básicamente desde los años 70 en adelante. Y los hallazgos fortuitos, como es nuestro caso, el caso de Marchenilla. Decir que antes de los años 70, los únicos hallazgos que tenemos son en referencia a noticias y algunas de ellas acompañadas, en el caso de imágenes en blanco y negro. Y en el mayor eso es las que cuentan con mayor suerte, que aparezca la imagen, que gracias a las imágenes del mosaico a Marchenilla hemos podido hacer la restitución. Nos vamos a centrar en Alberto Balín como primer investigador que se hizo eco de todo lo que eso es recoger los hallazgos de mosaico a nivel peninsular, en el que documenta 2.000 ejemplares, catalogados en 1967. Este ya hace eco de la importancia en cuanto a paralelismos arquitectónicos de lo que estaba sucediendo aquí en España. Señores, puso las bases en la mesa. Señores, o nos ponemos de acuerdo y catalogamos todo lo que son los mosaicos, o jamás serán estudiados. Los mosaicos me refiero también a la pintura mural romana, que está totalmente ligada a lo que es el ámbito doméstico romano. Ya José María Blázquez lo que hace es que a partir del año 72 plantea lo que es el corpus de mosaicos de España, en el que ya aparecen catalogados 6.000 ejemplares, entre el 78 y el 82, entre ellos el de Marchenilla. En cuanto a la cronología, pues nos encontramos mosaicos básicamente centrados en el Bajo Imperio, en la península, entre el siglo I a.C. y el siglo VII después de Cristo. Casi nada. Una cronología que, si no tenemos un material arqueológico que nos date, estamos dando palos de ciego, señor. En cuanto al contexto, pues en el siglo II después de Cristo, dicen los investigadores que fuera de la ciudad estos mosaicos son escasos. En el siglo III ya aparece un equilibrio en cuanto a que la decoración arquitectónica aparece ya dentro de la ciudad y en el suburbio urbano de forma equilibrada. ¿A qué puede ser debido esto? A que no hay un conflicto por parte de ningún pueblo. Es decir, hay una estabilidad en cuanto a paz. Y en el siglo IV, que es lo que nos toca a nosotros, ya aparecen los mosaicos plenamente establecidos en lo que son las villas suburbanas y en las villas también dentro de la ciudad. Villas o casas, ya domos, no se pueden denominar villas. En cuanto a la decoración, pues en el siglo I, vamos a ver, siglo I. Se me bardeo y se va todo. En el siglo I, lo que nos aparece básicamente son los denominados emblematas, son mosaicos prefabricados en los que aparece un panel central que viene ya fabricado y procedente de otro lugar de lo que es o a nivel peninsular o a nivel imperial, ya desde la propia Roma o desde la parte oriental. O el Homo sextilis. Estos son los primeros mosaicos que aparecen, ¿vale? Si vemos el suelo, lo que nos encontramos es como es un
inicio de lo que va a hacer el mosaico. Está hecho con pequeñas placas de mármol formando una decoración geométrica perfecta en una habitación. Es como el principio de la decoración de interiores ya dentro del mundo romano. Durante el siglo II después de Cristo aparecen ya las teselas bícromas, en blanco y negro fundamentalmente, como trascendencia del mundo itálico, de la península itálica, propiamente romana. Es como este caso. En este caso formando una decoración geométrica y en el que aparece una decoración en modo de panel central, en el que aparece un cérvido y un campo. A partir de los 150 después de Cristo aparecen ya mosaicos polícromos. He traído esta imagen como denuncia. No sé si habréis escuchado lo que pasó con el mosaico de Écija. Es para explicaros más o menos lo que es el patrimonio. El patrimonio no es una riqueza material, que nosotros extraemos una cosa o expoliamos y la podemos vender. En este mosaico aparecen, si lo veis bien, si lo veis desde arriba veis una cara y si lo veis desde abajo aparece otra cara. Pues este mosaico fue destruido, hará un mes o así, para venderlo. Y el gracioso que lo extrajo como el que coge piedra de un río. Está destrozado. Es el único ejemplar que hay en el mundo y está destrozado. Dentro de Itálica, pues tenemos un ejemplo que yo lo calificaría dentro de la museivalia romana como la Pompeya andaluza. Tenemos un abanico cronológico desde el siglo I a.C. hasta el 6. ¿Qué quiere decir eso? Que con lo que he dicho anteriormente, de que los mosaicos no presentan un contexto y no se puede establecer una cronología exacta en cuanto a material subyacente de las excavaciones, lo que podemos hacer es paralelos arquitectónicos. Porque las decoraciones en el mundo romano es como nos pasa ahora, como las modas que salen todos los veranos. Una decoración va en torno a una moda que dura perfectamente un siglo, 1 o 2 siglos. Aparece también en la pintura romana, en Pompeya, que afortunadamente tenemos el testimonio de Pompeya y Herculano que nos han quedado y nos aparecen esas modas reflejadas tanto en las paredes como en los suelos. Aquí tenemos recogido, por el corpus de inscripciones de mosaicos de España, los mosaicos que he catalogado dentro de la provincia de Cádiz. Si os fijáis en la columna de la derecha, aparecen la mayoría de ellos desconocidos en la actualidad o destruidos. Y los que aparecen catalogados, como es el caso nuestro, en el estado de conservación que veréis posteriormente. El origen del mosaico, como tal, ya pasando al segundo punto, pues lo vemos en los suburbios de Roma, principalmente en las bóvedas y paredes de las grutas artificiales o naturales, a partir del siglo I a.C. Posible herencia del mundo griego, el cual hace el mosaico, pero no lo hace con tanta precisión como lo hace el mundo romano. En el mundo griego básicamente se utilizan lo que son cantos rodados de ríos y se ponen como las... el que haya estado en Granada por las calles lo ve. Son empedrados que forman decoraciones florales y demás, orientadas, y en el que va una fuentecita por el centro. Bien, como he dicho, gustos artificiales. Aquí vemos un ejemplo de lo que decoraba un mosaico. El mosaico se puede utilizar tanto en pavimento como en paredes. Aquí vemos un ejemplo de unas columnas. Esto está en el Museo de Nápoles. Una columna que, si lo ves desde lejos, dices, eso está pintado. Pues eso son piedrecitas por piedrecitas. Piedras de 2 milímetros de lado. En cuanto a la tipología, pues como he dicho anteriormente, nos encontramos con el Opus vermiculatum. Vermícula, viene de gusano. Esa es la tesela más pequeña que existe. Llega a tener entre los 0,1 y 0,9 centímetros de lado. Lo que forma un detalle sin precedentes. Aquí vemos otro ejemplo, también del Museo de Nápoles.
Son auténticas pinturas con piedra. O el Opus Tessellatum, que ese ya es el más grande, ese en nuestro caso es el de Marchenilla. Yo voy a ir dando pistas para engancharlo. Estos son teselas que van desde 1 centímetro hasta 5. Pared y techo y los paredes. Las técnicas de ejecución, pues las conocemos bebiendo un poco de Vitruvio y Plinio, lo que conocemos básicamente son los materiales. Materiales como la cal, el mortero, el mármol, la pasta vitria, la cerámica, pero no conocemos en ningún momento cómo se hacían los mosaicos. El cómo se hace un mosaico o cómo se restaura un mosaico lo debemos de entender como prácticamente desde las obras de ejecución actuales. Obras de ejecución, conservación y restauración actuales. No sabemos cómo se hacía. Podemos decir cómo se podría hacer, pero no lo sabemos desde la antigüedad propiamente dicha. Esto de conservación. En cuanto a los trabajos previos de la tesera, esto es cómo se hace un mosaico. Luego, si me ve el de Arqueonova, me contrata. Aquí vemos los diferentes estratos que aparece en todo mosaico romano. Si hiciéramos un corte en sección, en una excavación que tuviera un mosaico, nos encontraríamos estas capas. La primera capa, empezando desde abajo, nos encontramos con una capa, esto no en todos los mosaicos, pero decir que los mosaicos, la calidad del mosaico, no se basa fundamentalmente en la decoración que albergue en el tapiz de tesela, sino en el nivel que éste tenga, en el sustento o sustrato en el que se asiente el tapiz. Es evidentemente claro, lo que perdura en el tiempo será más valioso que lo que se rompa rápidamente. Pues todo mosaico no tenía la capa apelmazada de tierra, el lavado. Pero sí todos tenían el estatumen. El estatumen está formado por grandes piedras a modo de relleno. Es lo que utilizamos hoy como los cascotes antes de hacer un empedrado, a la hora de hacer una acera, pues los cascotes que metemos en la parte de abajo. A esto le sigue el rudus. El rudus ya es una mezcla entre pequeñas piedras con tierra. A esto le sigue el núcleus. El núcleo es básicamente un mortero ya de granulometría fina mezclado con arcilla triturada. ¿Qué hacía esto? Hacer impermeable la superficie que iba a contener el tapiz de tesela. Y si vemos el supranúcleo, esto ya es la pijería. Esto ya, si lo otro llevaba ya la capa de arcilla totalmente triturada, esto era una capa más fina todavía, que ya la hacía, yo qué sé. Aquí podías poner una piscina que eso no se escapaba al agua por ningún lado. En cuanto a la fase de ejecución, pues bebiendo básicamente de los estudios de conservación, lo primero que hay que hacer es el dibujo del boceto. El dibujo del boceto no el que el maestro musivario diga, sino el que el domino o domine le encarga. Domino y domine es el dueño de la casa. Se me puede escapar un término en latín, si no entendéis, levantáis la mano y os contesto. Ahí vemos lo que es el croquis. A esto le sigue la perforación del mortero. Diréis, la perforación del mortero está harta de esa capa y ahora tienes que hacer el agujerito. Las teselas van clavadas. Las teselas no van pegadas como todo el mundo cree. Ahí vemos el trazado del boceto. Todavía no está... Y la colocación de tesela. La imagen es que es un poco mala, pero es que no he visto otra. Cuando hagas de Marchenilla os haré una foto. En cuanto a los modos de colocación, nos encontramos dos modos. El modo directo y el modo indirecto. El modo directo es el que hemos visto anteriormente. Es la colocación sobre el mortero que previamente se ha trazado en la superficie del tapiz de tesela. Y el modo indirecto, que consiste en crear una tabla
tabla a modo de cuadro en el que se pone en la parte de abajo el dibujo y se empieza a construir sobre la tablita. Ese dibujo resultante luego se le da la vuelta y se plasma a modo de emblemata en la decoración musivaria. El material de las teselas es muy diverso. Nos encontramos con el mármol, que nos da una gama de colores impresionante, las piedras semipreciosas, diréis, entonces las arrancaría. Da unos colores alucinantes, como el lapislázuli, no sé si lo conocéis, procedente de Egipto. Es un azul que eso es, que cuando encontraron el de Marchenilla decía, tiene unos colores azules, ¿será lapislázuli? Digo, menos mal que no era lapislázuli, y no llevan hasta el vidrio, la cerámica y los metales. Los metales, quería hacer yo un inciso. Si tenemos un panel decorativo con imágenes de gladiadores, por ejemplo, me viene ahora a la mente, y se le quiere resaltar el músculo a los gladiadores, se utiliza mármol, se utiliza plomo. Plomo, por no utilizar otro metal, pero queda una belleza apabullante. Y el oro también se incluye, lo que pasa es que si existían vestidos de oro, pues esas teselas las tiene cada uno en su casa. Las noticias sobre el mosaico en Marchenilla. Bienvenido a la imagen que queda. Esto no sé si lo habréis visto, en Tío Jimeno, por ejemplo, aparecía una de las imágenes, aparecen 3 publicaciones que hacen referencia a una imagen, una pequeña noticia y una descripción. Una descripción que yo he estado soñando con ella 2 semanas, básicamente. Pero bueno, es decir, el mosaico de Marchenilla aparece un jueves 16 de septiembre de 1965. Precedente a un mes de septiembre muy lluvioso. Aparece el mosaico a unos 100 metros al norte de lo que es la venta, al este de la venta actual de Marchenilla. ¿Vale? El mosaico es descubierto por las lluvias torrenciales y crea una voz de alarma entre los vecinos. Una voz de alarma que alerta a los que son la Asociación de Amigos de Cartella, que rápidamente acuden al lugar. Acuden al lugar y son tan listillos ellos que se atribuyen el hallazgo. En la prensa comarcal sale y dice: la Asociación de Amigos de Cartella descubren en Marchenilla un mosaico. ¡Ole! Un mosaico. Como diciendo, los vecinos no se dieron cuenta. Ahí me dicen algunos vecinos, entre ellos Paco Gutiérrez, me dice, en el momento en que lo hallamos, dice, esto era árabe, es musulmán. Y le digo, Paco, ¿por qué? Me dice, porque tenía unos colores acojonantes. Teselas rojas, teselas amarillas, teselas grises, teselas negras, blancas. De Cartella. Una pena. Claro, bueno, 3 noticias que tengo, 3 noticias diferentes. Digo, bueno, aquí falla algo. ¿Y la figura de María Valentina? Ahí me lo dijo hablándolo con Miguel Ángel, dice, pues le podemos preguntar, no me ha dado tiempo. Es que yo estuve hablando con ella sobre el tema de eso, y ella me dijo que cuando esto se halló, entendió lo que es el siglo, Sí, eso fue de las otras. Es que... de ahí fue a la otra. Claro. Y ahí fue donde la trasladaron porque estaba... Es que la forma de llevarlo ahí, sí. fue cuando ella se fue a ver, que era cuando venían los de Fuseo para llevarlo a la calle, dice que estaba completamente destruido y arrugado. Cuando se había llevado aquí de forma plana. Claro. Entonces, hombre, yo sé que tú de tu pasión sobre esto lo que más nos llega y demás,
también la figura de la manera de decir. Sí, sin duda. Porque tu esfuerzo es lo que hace que tú estés ahí. Exactamente. Bueno, tú estás ahí por tu esfuerzo. No, pero que sigue. Pero quiero decir, pero vamos. parte de la materia de lo que tú tienes en el estudio. Como Ana María Valecillo y muchos vecinos de Machenilla, ¿eh? Eso, y muchos de aquí. Lo que pasa es que digo su nombre en mayor. Sí, no. Y lo dice bien. En los años 60, luchando para proteger este tipo de cosas. Bueno. Y con lo que también le hicieron a ella personalmente, con su pequeño patrimonio. Claro. Bueno, esto tiene un trasfondo, tú fíjate. En la nota de prensa, el consistorio local se ofrece a que aquello se estudie en su totalidad, se excabe la villa en su totalidad, bueno, decir que obedece a una villa agropecuaria, es lo que dice la investigadora principal Concepción Blanco, del siglo IV. Perdona que te haya interrumpido. No, para nada. Esto es un debate y puede interrumpirme cualquiera, ¿vale? Que decir que el consistorio local se ofrece en su estudio. Aquello está 2 años a la intemperie, 2 años que incluso hay noticias que dicen que los niños se ponen a jugar encima del tapiz de tesela. A jugar a la pelota, a jugar con la bici, pues imagínate. Y luego otra cosa, un afán de coleccionismo y un afán de curiosos que van allí, ven el mosaico y dicen, pues yo me voy a llevar una piedra. Pues claro, uno se lleva una piedra, otro se lleva un cachito, y dice, pues ya que hay tantas piedras, pues me llevo un recuerdo. Pues imagínate los bocados que le pegaron. Esto es como si dejamos una tarta en un colegio. Yo como un poquito, le voy a poner dedito, le voy a poner... Perdón, Ángel, pero sí. podrías decir, porque detrás no nos ha mostrado dónde estaba ubicado el mosaico para que la gente... Espera. Por eso que estáis comentándolo y no sabemos dónde estaba. Mira, ubicado donde, en Machenilla. No, una vez que se encontró y todo lo que estáis comentando, es que esto... Ahí va. El mosaico, como he dicho, está 2 años a la intemperie. El 17 de mayo del 67, por medio del restaurador Jerónimo Escalera, se decide extraer y transportarlo a Cádiz, al Museo Arqueológico de Cádiz. No sé si se llamaba Museo Arqueológico, pero actualmente se llama Museo de Cádiz. Arqueológico. Sí. Claro. ¿No? Ahora. Sí. Pasaron los días y ya ahí no se vio si se recuperó un poco o no se recuperó. Él tenía que estar aquí para aplicar un poco. Claro. El caso magnífico del ayuntamiento de intervención se traslada a una nación que no sabía que era el siglo. Sí. Entonces viene la directora del Museo de Cádiz, Blanco. Miguel, y a los efectivamente se lo encuentra mal. Hay cierta tensión, según dijo ella. Sí. No, sí. Me dice, es que me dicen a mí, me dijeron que iban a hacer un museo con palabras textuales. Y yo digo, y pongo personalmente eso, les digo, me dice, ¿cómo iban a hacer un museo si tenían bastantes dificultades de agua? Pedí un vaso de agua y muy amablemente me trajeron una jarra, esto, otro. Claro, había en ese mundo. Yo las noticias que tengo es que vino Concepción Blanco, dijo, pues nos lo llevamos para acá. Y la amenazaron que diciendo, no, esto de aquí no se mueve. Ya no se llevó. Por eso podía haberlo titulado Historias Negras del Mosaico. Claro. Ahí hubo un tiro floja entonces. Porque ella quería que le van a conservar un lugar donde hubiera estado con dice que había muchos problemas. El mosaico se había estado mojando. Sí, bueno. Aquello cuando se almacenan y se pone. Sí. Medianamente que se habían encontrado con humedad ya. Claro. Porque aquí en la hoja del sitio se entraba un sitio malo. De hecho, la película que está aquí estaba, se dio aquí años y años. En la entrada de la guerra, que lo recuerdo yo perfectamente. Luego, la directora del museo y la cartera estaba trabajado acá.
Claro. Y luego viene la segunda parte, que es el libre de la No, tranquilo. Ya centrándonos en la metodología, luego vamos a volver otra vez al mosaico, pero ya lo que queda del mosaico, ¿vale? Centrándonos en la metodología, nos hemos basado en el registro del material arqueológico. Ayer, el que tuvo la oportunidad de ver al profesor Adroer, me he basado, yo siempre le hago apéndices a su base de datos. En este caso, no me ha dado tiempo a hacerla del todo, pero se han recogido una serie de parámetros basados siempre y guardando siempre una relación en el campo de la investigación en cuanto a la musivalia romana. La base de datos está hecha en el programa FileMaker, que es versátil tanto para Macintosh como para PC, en el que se han podido contabilizar tanto las dimensiones de los fragmentos, la fotografía de esto es en alta resolución y la pieza digitalizada. Esta es la ficha en la que aparecen todos los datos del mosaico de Marchenilla, o de lo que queda de él. Es curioso porque contamos, aparte de las siglas que nos ofrece el Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz, encontramos ya la sigla que se le dio cuando se extrajo el mosaico, la 8341. ¿Vale? La cronología es la que data su investigadora principal, en este caso la directora Concepción Blanco, siglo III, siglo IV después de Cristo, lugar de depósito Museo de Cádiz. ¿Estado de conservación? Fragmentado. Y os podéis imaginar cuando veáis la fotito, yo cuando llegué allí lloré. En cuanto a las dimensiones, pues se ha tenido en cuenta por cada fragmento longitud, anchura y el espesor, refiriéndonos a la capa de mortero por debajo del tapiz. En cuanto a las teselas, su tamaño pormenorizado, tanto las que recubren el panel decorativo como las que se insertan dentro del dibujo central. En cuanto a la decoración geométrica, los paralelos arquitectónicos, que como he dicho anteriormente, son muy importantes para su datación, o una datación quizás más precisa, que no esté a caballo entre el siglo III y el siglo IV, sino que, más que nada, no es mala la cronología, pero bueno, atestiguar que responde a esa cronología exacta. Y la documentación de estudio. Desgraciadamente, cuando se extrajo, no se cayó en que se hiciera un calco del mosaico a escala 1:1. No hubiera supuesto un trabajo, pero como nos dice Carlos Gómez Avellaneda, si corría prisa, como para decirle que voy a hacer un calco tesela por tesela. Nanay. Hombre. No sé, sí. Y si es joven, pues lo mismo estaría de aprendido. Y que la fotografía pues se han tomado, la digitalización se ha hecho entero y la restitución del panel fue hipotética a partir de los fragmentos conservados. Puedo decir que me voy adelantando poquito a poco, me voy dando pistas y os voy con el gusanillo ahí, os voy a dejar. La restitución del panel se aproxima a un 80-90%. Ya lo hablaba con muchos de vosotros ayer. Esto se me ha saltado. Porcentaje de conservación inicial, 60% del total. Llego a Cádiz y no hay ni el 3. Digo, algo me está fallando. Bienvenidos. De un total de 70 metros cuadrados, no hay ni uno. Yo no sé nada. Aquí un testigo y yo estuve con mi padre en el museo y me dice mi padre, ¿esas piedras qué son? Es lo que pensé yo. No, esto está totalmente consolidado. Yo cuando llegué digo, no, esto aquí han probado unas pelotas. Ahí va. Porque están todos los bordecitos consolidados, hay uno fragmentado y me dice la conservadora. Dice, no, eso lo han arreglado. Ya no sé si lo han arreglado antes de que yo fuera.
Entonces, 5 meses han tenido por delante para que se seque el mortero. Ya no da yo. Sí, bueno. En torno al 70 75 se perdería el panel. Así que. Sí, tranquilo. ¿Qué te gusta hablar? Ah, no, sí. Eso no me tiene absoluto por el trabajo. No. Con la fotografía, la primera que yo tengo por frente. Yo puedo conseguir un conflicto con eso, original. No, eso está retirado. Te lo puedo garantizar. Porque el antiguo, a mí me lo regalaron hace años, porque me había compañera nuestra. Me explicó más o menos, pues yo lo fui a dar de memoria, pero el mosaico se llevó entero. Sí, se llevó entero. Pero te voy a decir también una cosa. Se fue una forma. Eso es que viene luego, es que me lo estás pidiendo. Eso es una reconstrucción, una destrucción. El mosaico se llevó. Que es que el título no se corresponde con lo que voy a poner. Estuvo tirado durante años y tirado en un recipiente. Escúchame, párate que yo lo digo. Yo sé que hay... Es que estoy nervioso por decirlo hasta yo. Tú no sabes, esta fue la foto que tomé y le digo a mi padre, échate a un lado, que voy a tomar una foto. Si no sale mi padre ahí, tú piedra. Que es nerviosismo, ¿eh? Yo sé que hay por tirar. Si es que, bueno, el debate que se va a crear aquí, supero el viernes. No sé. Análisis técnico del mosaico. Esto lo vamos a dejar para luego la historia negra, ¿vale? 17 fragmentos, son los que habéis visto en la foto. Unas dimensiones de 1,5 de lado las teselas que encuadran el dibujo central. Esto me lo estoy inventando. Me lo estoy inventando porque el dibujo central no conservo nada más que el friso. El friso que rodea lo que es el panel. El dibujo central lo conozco a través de las imágenes que hemos visto a través de las noticias. Quizá Carlos de Avellaneda conozca el panel central. Yo... Todo el mundo no sabemos todas las palabras técnicas. Yo sé tesela... Las piedras. Yo sé que no las gente, pero da una explicación. Si dice el friso, explica un poco... Es que el friso es lo que rodea el panel. Lo que rodea el panel. El marco. Para que lo vayamos entendiendo. Vale. Bueno, las teselas más pequeñas se engloban en lo que es el centro de la habitación, mientras que las más grandes se engloban en lo que son los laterales que están más cercanos a las paredes que rodean la habitación, ¿vale? El material en el que se hace, se alterna el material pétreo y cerámico. El pétreo, formado con tesela de color negro, blanco y gris, y el cerámico formando tonalidades desde el rojo hasta el amarillo. Decían incluso que había teselas azules. Vale, yo digo que sí, pero es que las teselas negras, si la ponen y le da el sol, se ven azules. Es un tipo de mármol azulado, que dentro de lo que es el almacén del museo no se apreciaba el azul, sino que se apreciaban todas negras. Colores, ya me he adelantado. ¿Y qué se hace con esto? Eso es por eso. El grupo 1 y el grupo 2 es lo que se ha podido enmarcar dentro de lo que es el mosaico de Marchinia propiamente dicho. Desde el 3 es el conflictivo, el 4 es la trenza que engloba lo que es el mosaico, lo que veíamos en la foto en blanco y negro, que aparece englobando los 28 cuadros que engloban el panel central, y a partir del 5, 6 y 7 propongo. El mosaico tenía más de 70 metros cuadrados.
¿Por qué? La habitación era de 70 metros cuadrados. Este mosaico, el grupo 5, 6 y 7, es posiblemente otra estancia dentro de la villa. Le he dicho yo a Betani que vayan estudiando, que vamos a acabar aquí. Y a Jorge le vamos a pedir permiso, que hay que... ¿Vale? Esto es una vez limpia la imagen, el tratamiento, bueno, esto en 15 días lo que podía hacer también. Grupo 1, siguiendo la descripción que hace Jerónimo Escalera, aparece un damero formando un umbral. Grupo 2, peltas que recubren el panel del mosaico. Es el friso que me refería anteriormente. ¿Se entiende o no? Es que ya lo de las peltas son motivos decorativos, ¿lo veis ahí? Son semicircunferencias que a su vez se incluyen dentro de estas dos semicircunferencias, formando unos motivos preciosos. Grupo 3, línea acaracolada. Esto aparece en la descripción, pero no lo he podido insertar en la restitución final porque no sé cómo se dispone. Y yo, para pillarme los dedos, que se los pille otro. Grupo 4, la trenza romana que engloba los 28 cuadros que formaban el panel central. Motivo circular, formando otro panel, pero perteneciente a otro mosaico. Posible panel independiente y desconocido. Y venimos a otra cosa que no habréis visto nunca. Ficha de registro en el Museo de Cádiz. Esto es para analizarla con detalle, con pelos y señales. Vemos ahí el número de sigla. Abajo vemos dos, el 42 y el 43. El 42 se le asigna por si se excavara algún día y el 43 es el perteneciente al resto que aparece de mosaico. Le precede el objeto mosaico una descripción detallada de dónde aparece y su extracción por parte de Jerónimo Escalera, me he equivocado antes, el 27 en vez del 17. Y en la segunda página, o por detrás, una descripción de todos los motivos. Gracias a esta descripción y a la que hace Jerónimo Escalera he podido hacer la restitución. Lo que no me encaja aquí es, si en el Museo de Cádiz están los fragmentos que he expuesto anteriormente, ¿por qué se le hace esta descripción que no encaja? Pues porque se refiere a otro grupo de conservadores y... Vale. Claro. Aparece la sigla, fecha de extracción y la descripción. En rojo marco, si os fijáis, fecha de inscripción. No aparece una fecha marcada cuando el mosaico entra en el Museo de Cádiz, ni un conservador asignado. Eso ya está dejando ahí unas pistas diciendo, esto ya huele peste. Sí, sí. Claro, sí, mira, un poco más. Claro. A ver, por favor, ¿puedes repetir lo que está diciendo el señor Castaneda? Es que aquí no nos enteramos de nada detrás de sus comentarios. Es que es imposible. Ustedes seguir la conversación, pero desde aquí para atrás no se sabe nada. Que no se sí. Nada. Sí, bien. Quería decir que la directora del Museo de Cádiz estuvo sola en el puesto desde los años 40 hasta que se jubiló. Bueno, no, ya le fueron poniendo gente y tal, pero que cuando se recibió el mosaico estaba ella sola. Por eso en realidad ella sería la conservadora, la responsable de la solución. Que eran unos tiempos terribles. Quería decir que cuando yo entré en contacto con el mosaico de Marchenilla, el almacén del Museo de Cádiz era algo así como lo de Tolkien, lo del Hobbit,
y todo eso. No sé cómo estará ahora, no sé, pero entonces era eso, las cuevas de Moria, las cosas que los dragones, en fin. Las cosas que me ponían era que no tenían espacio. Cuando llegué con mi padre, allí había, él está testigo, había una sala allí que tenía tapices, pero aquello estaba vacío. Y es que no tenemos espacio, que estamos muy liados. Vale, digo, bueno, yo insistía, yo más pesado allí, me sonaba el teléfono. Voy a lo que quería decir y ya nos quedamos tranquilos. No, tranquilo. Cuando allá por el 74 yo empecé mi tiempo de trabajo en el Museo de Cádiz, que fueron unos 3 años, lo que yo vi del mosaico de Marchinilla era lo siguiente, porque hay que ir por partes. Habían hecho un molde del famoso sarcófago de Cádiz y uno de los alveolos exteriores de escayola era como una inmensa bañera. Esa bañera tenía todo el fondo lleno de teselas y encima de las teselas estaban unos jirones de tela con las teselas pegadas, más grandes, más chicos, hasta que habían ido poniéndolo hasta arriba, y los más grandes estaban arriba. Entonces veíamos que las teselas se desprendían porque los fragmentos de tela con teselas pegadas se estropeaba el pegamento y caían al suelo. Eso lo que hicieron de una forma indirecta, como he explicado anteriormente. Fueron poner la tela y extraerlo sin el mortero. Nosotros teníamos una enorme mesa de cristal, íbamos rescatando fragmentos, los invertíamos, vertíamos escayola, porque es un procedimiento reversible y cualquier experto en mosaicos eso con escayola y con algún entramado para darle fuerza es capaz de extraerlo y llevarlo a una base moderna y en condiciones. Entonces salvamos muchísimos fragmentos, pero muchísimos, pero no había ninguno más grande de 1 metro. Y respondía a lo que teníamos nosotros, a lo que se ha visto en las fotos, los cuadrados y el nudo la trenza romana, algo de eso. Y luego eso se almacenó lo más cuidadosamente que se pudo. Yo no sé si eso existe o qué ha pasado. Lo que existe es lo que habéis visto. No, pues entonces siguen siendo, el almacén del Museo de Cádiz sigue siendo asunto del Señor de los Anillos. Sí, bueno, porque las teselas, la enorme cantidad de teselas sueltas y los fragmentos que se rescataron, poniéndolos con escayola por debajo y demás, tienen que estar en algún sitio. Con la bolsa de tesela me hice referencia a la conservadora, y si la bolsa de tesela esa existe, se utiliza para restaurar otro mosaico. No es una bolsa, es una monstruosidad. Pues, o sea, es por lo menos 1,5 palmos que estaba en la parte de abajo. Eso es que no han llegado todavía a esas cosas. A veces le va a pasar como a Harry cuando planteó la teoría, que se puso a excavar en el Museo Británico y planteó la teoría de lo de los estratos. Vamos a hacer una excavación dentro del almacén del museo. Yo sé que hace poco quise estudiar los cepos de ancla romanos. Sí, eso iba a llevar. Y con una amabilidad enorme, la conservadora, amabilísima, pues no sé qué procedimiento utilizó, creo que me hipnotizó o algo, ¿no? Sí, bueno. Pero oficialmente no me podía negar la entrada, pero prácticamente, no sé si es que estaban fregando, y eso con todos mis papeles, mis cosas, etcétera, etcétera. O sea, yo no quiero enmendarle la plana a nadie, pero es un museo con un problema. Lo que hay, lo que había en almacenes, era para hacer otro museo más. Como estábamos comentando ayer, todo el que tenía algo en su casa y se moría, la familia lo llevaba al museo, sin la documentación ni nada de nada. Allí he visto yo maravillas, he visto cerámica persa, un montón de cosas absolutamente inauditas. Entonces, meterle mano, ponerle ese cascabel al gato, el conservador del museo, que sea capaz de hacerlo, es a ponerle un monumento en la plaza de Milán. Bueno. En mis tiempos estaban hasta perdidas las estatuas. Sí, se sabía. Doña Concha lo sabía. Estaban metidas en tal sitio, las de Santipetri, etc. Pero un museo no solamente es que quede muy bien las salas de exposición y todo eso, sino que lo que se ve de un museo tiene que ser
es la punta del iceberg. Lo importante es lo que está detrás. Claro. La investigación, los archivos, la sección de restauración, de fotografía, y ya no quiero seguir. Mira, ahí lo de Marchenilla, si abrí, en la foto aparecía un posi amarillo detrás de la pared. Pues cuando me presentan la caja con los fragmentos, yo me pongo, claro, como investigador, yo sé que una caja lleva asignada una sigla que pertenece ya al interior del museo. Aquello estaba totalmente en blanco. Y con la ficha que la tendría guardada y la encontraría por casualidad. Aquellos los fragmentos, yo se lo dije, digo, estos son los fragmentos, y dice, eso es todo lo que hay. Y tenía un adjunto de ella y estaba también delante el director. Dice, esto es lo que hemos podido rescatar, y es que ya ni más. Dice, porque donde estaba guardado, ahí ya no aparece nada. Yo, como no he tenido acceso a donde estaba guardado, creo la polémica, pero... Es parecido al bombardeo en la Segunda Guerra Mundial Sí, bueno. de algunos museos alemanes Ahí va. que luego tuvieron que hacer excavaciones dentro de los museos. Claro que sí. Para excavar. No, por ahí, por ese estilo va. Por eso propongo lo de pérdida en el museo. Es posible. Es posible. Esto de la escuela de ley. Yo llego y uno de los fragmentos tiene una peana detrás. Una peana como para ser expuesto, digo. El motivo circular. Por detrás, una peana. Digo, bueno, aquí han practicado. Y todos los bordes consolidados. Digo, me parece muy bien. Pero me parece muy bien si hubieran hecho la consolidación de todo el panel y se pudiera restituir en su totalidad. Nanay. Y no te lo crees tú ni harto vino, ¿no? Expolio. Ya lo estaba practicando al aire libre y lo está practicando también dentro del museo. No lo sé. Ahora no. En su época. Claro que sí. ¿O no? No, allí ahora no. Antes, destrozo absoluto en Marchenilla. Ya me dices que no. Esto ya está rebatido. Federico quiere hablar, pero lo tengo castigado. Vamos a la restitución del panel. Esta es la descripción que aparece de Jerónimo Calero en el corpus de inscripción de mosaicos el cuerpo de mosaicos de España, ¿vale? Dice, orientado en dirección este-oeste, aproximadamente guiándose por el sol, ya ves, ni brújula había. Presenta una superficie rectangular de 10,6 metros de largo por 7,20 de ancho, los 70 metros cuadrados, señores. Tiene una faja de 2,2 metros por 20 metros esto aquí se me ha ido por 20 centímetros, ¿vale? Que forma el umbral. Es la piececita del grupo 1 que hemos visto anteriormente. Eso lo vamos a ver en damero rojo. Vale. Esta es la extensión a escala del panel del panel musivario de Marchenilla. Y ahí vemos a la derecha una pequeña franja que hace de damero y umbral de entrada a la estancia. No, la manchita, la piececita es lo que queda. Fijaros, le continúa una faja de petras semi-superpuestas y contiguas, rellenas de rojo, que en los laterales de la habitación dan paso a otra faja más estrecha. Es lo que hemos visto anteriormente del grupo 2. Es lo que decía yo anteriormente, que era el friso que rodea el panel central. Lo que vemos es la restitución. Los 3 cachitos que vemos abajo es lo que hay. Las manchitas. Hay algunos que no lo ven. Ellos también ponerlo abajo del todo. Dale agua. No se puede, no tengo acceso. Qué broma. ¿Podéis, no? La micromancha que queda. No toque. No, porque si no se descuadra. Que se mueva. Habréis visto que me he saltado un cachito del texto. Vale, os explico.
El grupo 4 o el grupo 3, no tengo acceso al ratón. No tengo acceso, yo tengo ratón aquí, pero no tengo acceso. Siguiendo con la descripción, rodeado de cenefas de blanco y negro, con dos motivos diferentes alternados, 14 de plicas o pleitas, de 5 o 6 trenzas de lado. Os explico. ¿Habéis visto alguna vez un nudo salomónico? Las pelotitas de los llaveros, que no tienen fin, pues para que lo entendáis. El color rojo blanco es esto. Que es muy pequeño, pero son nudos salomónicos de 5 o 6 trencitas de lado que marcan el panel central. Y vamos al colofón. Los restantes 14 cuadros albergan rosáceas estilizadas en cuadrifolios, coloreadas de rojo, gris y negro, alternas por aspas lanceadas en negro, gris y rojo, con un centro circular negro y todo sobre fondo blanco. Formas geométricas formando formas vegetales, motivos vegetales. Bienvenidos. Esta es la restitución entera del mosaico de Manchego. Como veis, no está ni el motivo circular ni el resto de grupos, que aparecen desconocidos, es lo que he dicho anteriormente, que es otro panel. He intentado insertarlo, pero esto no daba por ningún lado, ni por las medidas que... Como veis, el borde aparece totalmente gris. Se desconoce si habría... Eso se le llama fileteado. Tiene unos términos de carnicería, esto no es... Esto parece que no es por esto. ¿Tú qué opinas, Carlos? Sí, a mí me da igual, Que la reconstrucción me encanta, pero que tenemos que encontrar el resto de cosas que están perdidas. No digo más. Luego es una alegría que hayas podido hacer esto, Si hubieras dispuesto del resto, pero es que esto es de circo, con todo mi respeto, es una maravilla. Sí, así es. Es increíble, sencillamente increíble. Y es emocionante, después de tantísimos años, volver a hacernos. Ahora el asunto no se cerraba mucho menos, No. Hay que volver a Cádiz y allí son muy amables. Como vean esto, no me dejan de entrar. Hablar con ellos, me llevas a mí de testigo molesto, claro, de testigo protegido y cosas de esas, ¿no? Y ahora, como tendrían que coger y ver de punta a punta los almacenes, pues no te quiero decir unos 20 o 25 años, y entonces pues podrás terminar con los otros datos. Ahora, enhorabuena. Dale el micro a Federico que me meta por... Vamos a dejarlo un poquito, no para reventar. Bueno, yo es que he visto alguna fotografía antigua, puede que te consiga una, y por supuesto te voy a conseguir un trozo de alguien que lo robó un palmo cuadrado que está en San Pablo. Fue uno de los muchos que cogieron. Como yo fotografío todo a mis alumnos y exalumnos. Los que cogieron piedrecita y los que cogieron un cuadro entero. Tiene un trozo así que lo cogí al día siguiente de que apareció. Un trozo así que se ve, tiene un valor histórico porque se ve tal cual, porque le dio con la soleta y se llevó un cacho. Entonces se ve. Y luego hay alguna foto antigua, en blanco y negro por supuesto, como la que salió en los periódicos, en el área. Y por supuesto, eso es una fantasía. Tú la has reconstruido con lo que te han dado y con la descripción. Básicamente. Pero eso es mentira 100%. Vale. Bien lo sabes. Vale. No tiene nada que ver. Vale. Por lo tanto, esto continuará en años. Hombre, hasta que no lo tenga, yo sé que aparece...
temo que lo que has dicho tú, lo de haber hecho prácticas, me temo que eso sí. Sí, no, totalmente. No se va a encontrar. Y lo que he dicho de la franja gris que recubre todo el panel, ahí había otros motivos. Hombre, claro, sí. Porque tengo constancia de que aparecían rosáceas también más pequeñitas, como los motivos centrales, más pequeñitas distribuidas por la parte gris. Pero, no lo sé. Yo me baso fundamentalmente en la descripción que hacen ellos, documentación fotográfica y alguna descripción de los vecinos. Prácticamente. Que puede que hubiera algunos trocitos de lapislázuli de verdad, ¿eh? Que, Sí, que con el dedito se arrancaban. Siglo III, siglo IV, lapislázuli, yo te digo que no. Bueno, aquí en el castillo aparecía alguna cosita egipcia, ¿eh? Sí, no, pero de esos siglos no. Ya te digo yo que no. Bueno, no sé, como tú sabes que eso se reutiliza una y otra vez. Hombre. Y como eso estuvo expuesto allí y la lluvia lo estaba descarnando, y luego cuando se montó en el coche, aquello era como una alfombra gigantesca, eso me dijeron, pesadísima, que se tiró sobre el Land Rover. Bueno, aquí lo tengo escrito la descripción. Luego gente que lo habita en el museo, pues está Ana María y alguno más, ahora no recuerdo los nombres, allí en el museo ha estado tirado kilos y kilos de tesera, por supuesto. Pero que Carlos lo ha dicho, ¿no? En una bañera o donde fuera. A mí me habían dicho en un recipiente, ahí está todo arrumbiado, textualmente así. Esa palabra se me queda a mí mucho, muy de Jiménez, ¿no? Pero bueno, esto es el trabajo por supuesto es increíble, pero... Es una especie de bañera como esa mesa que tenéis. No, este era lo exterior del molde del mosaico, del sarcófago. Vale. Dijeron, ¿por qué tenemos que ser bastante grande para almacenar esto? Claro. Y fue todo. Y eso seguirá en algún rincón. No, seguro, ¿eh? Y las otras planchas que hicimos nosotros están también. Vamos, no creo que lo hayan tirado. Pues no lo sé, pero yo te digo lo que me dijeron. Y así fue. Y estuve, ya ves, por la relación con el director y demás, que esto es lo que hay. Y ya no busquen más. Así me lo dirán. Sí. Y si no es un escándalo, porque supone que ha habido fondos que las obras o lo que sea, pues no han estado controlados. Eso es muy serio. Ahí como lo contamos con fotografía dentro de los tiene la seriedad de un banco. Sí. Y la responsabilidad del director es terrible, porque es el señor que tiene a su nombre la custodia de esas cosas. Entonces aquí no se trata de culpar absolutamente a nadie, sino culpar las circunstancias. Esas obras que se prolongan 20 años, esos señores que intervienen, ahora interviene un arquitecto, ahora interviene otro y deshace lo que ha hecho el anterior. Hay un arquitecto que se mete en asuntos de museología, como le pasaba en tiempos a Navascués, que puede ser más bien genial, pero cosas que no se contaba a lo mejor con la directora del museo. O sea, esta mujer estaba destrozada. Dice, yo tenía el museo en plan completamente pedestre, en plan muy modesto, pero estaba todo localizado. Cuando en los años 70 hicieron las obras de remodelación, que no terminaron entonces, que terminaron muchos años después, ya ella lo tenía todo, le había puesto todo macabro. Y entonces primó la estética, primó el minimalismo, el meter una pieza y una luz, cosa que está estupendamente. Pero, y cada director que ha habido, pues ha ido heredando esa patata caliente. No ha tenido fuerza cada director de poder poner las cosas en su sitio, porque ya el problema que se ha encontrado cada uno de ellos ha sido terrorífico. Ahora lo que no podemos hacer es echar encima una losa de cemento y decir, bueno, pues como no tiene fácil solución, pues ya está, se acabó. Eso no puede ser. Pero lo grave es que hay un engaño. A ti y a tu padre os lo han pegado y ahora no lo están pegando a todo el mundo. Sin duda. Han cogido unos pegotes, los han puesto de forma irreal, porque habrían hecho prácticas o lo que ellos hubieran hecho, y os han dado, eso no coincide con la realidad. La realidad es que se hizo el inverso. El permiso está solicitado. El permiso, con su sigla, está solicitado. El engaño lo habrán hecho, pero se han pillado los dedos ellos. Sí, porque además se puede demostrar que es la polémica. Si es que le tiene que haber puesto la historia negra en el mosaico. Es que si lo sé, si lo de antes. Pero vamos a ver, es que es así, es que
¿Que esto forma un precedente? Está claro. ¿Que se puede estudiar otra vez? Claro que sí. No, otra vez no, se puede seguir. Porque yo cuando llegué allí y vi esto, que no se correspondía con lo que yo había leído, pues imagínate cómo se me quedó el careto a mí. Aparte de que se me desaltó el lagrimón, pues imagínate. Porque yo lo que he hecho, la restitución está hecha a base de la documentación fotográfica y lo que ha podido encajar a raíz de la documentación fotográfica, alternándola con la descripción. Ya está. Pues de las cosas raras que hay en una colección de terracotas del sur de Italia, que son unas botigas, que son una verdadera maravilla, que no sabe casi nadie y que están allí. O sea, aquello es excesivamente grande. A tal punto que a lo mejor el arqueológico nacional tenía demasiados fondos y fondos de segunda categoría los mandaba por el museo. Como hace el Museo del Prado o hay en el museo. Entonces yo digo que hay para hacer los museos entre lo que está documentado y solamente lo que está sin documentar. Yo te digo yo te puedo hablar de la experiencia del Museo de Jaén con el de Cádiz y es la noche y el día. El de Jaén, tú solicitas un permiso, te lo conceden con 2 meses como mucho, no te ponen pega y lo tienen totalmente todo localizado y todo catalogado, con sus almacenes, te lo enseñan todo, una total transparencia que en el de Cádiz brilla por su ausencia. En el de Cádiz, cuando es una cosa accesible y sencilla, pero claro, cuando entramos en las preguntas de hobby, claro. Así es, sí. Bueno, yo pienso que, aparte del magnífico trabajo que lógicamente Ángel ha preparado, es un momento para poner un poco el dedo en la llaga. El balón está en su tejado ahora mismo, todos los temas legales están preparados para seguir trabajando. Ángel en este tema, por supuesto, pero el balón está en su tejado. Ahora está la palabra suya, las imágenes están ahí, es lo que queda, pero no es lo que había. Entonces, señores, danos ahora la carta blanca para seguir buscando, seguir trabajando en ello. lo único que digo es y es Bueno, me tengo que pelear con Jorge. Jorge de Conde. Jorge, vete para acá, Raúl, ¿le puede dar el micrófono a José? ¿Y si lo cambiamos, Raúl? Yo tenía 9 años cuando se descubrió eso en la puerta de mi casa. Pero recuerdo mucho aquello porque ni teníamos PlayStation, ni teníamos WhatsApp, ni teníamos nada de eso. Incluso dijiste que las bicicletas pasaban por los altos mosaicos. Es mentira, no teníamos bicicletas. Allí no había niños con bicicletas. No había nada. Entonces, este hombre, mi máquina de fotos. Entonces, yo recuerdo que cuando vino este hombre a levantar el mosaico, efectivamente echaba una cola en el suelo y pegaba algunas telas en lo alto encima y se cortaban cuadros. Encontraron muchas más cosas allí, objetos, monedas, porque este hombre vivía en la escuela de Marcelilla, estuve viviendo allí un tiempo, y tenía en la casa un cajón de objetos que habían encontrado en lo alto o alrededor del mosaico. Y después el mosaico lo trajeron, estuvo antes de ir para Cádiz, estuvo en el instituto un tiempo, cerca de una ventana donde está la radio, exactamente ahí. Exactamente. Claro. Y yo decía que estaba sentado en la puerta de mi casa, porque el mosaico estaba detrás. Entraba agua por la ventana y se caían las teselas al suelo. Y se llevaron a Cádiz no muchos paneles, sacos, las teselas en saco porque se habían roto, estaban y algunos restos de tela que la comentaban. Pero a mí yo recuerdo que hay
En Mérida, al lado del Teatro Romano, hay unos mosaicos allí, unos trozos de mosaico. Y yo cuando lo vi, dije, esto es lo que yo he visto en Barcelona. Exactamente igual. Y tienen un poco distinto a eso, los cuadros no de esa manera, ¿no? Yo no recuerdo que fuese así. Bueno, yo en primer lugar dos partes. Una, estabas comentando de un posible segundo mosaico, ¿no, Ángel? Y mi pregunta sobre todo es de dimensiones de los edificios. Normalmente los mosaicos te pregunto, ¿están situados en zona céntrica de la casa, del edificio, no? ¿O es en la entrada? La zona céntrica de una casa es siempre el impluvio, se llama. Está en torno a una fuente. Y ese centro de la casa lo que hace es que distribuye una serie de habitaciones. Como las casas señoriales que tenemos aquí en Guinea. Sí, y lo que te digo es que si tiene 70 metros cuadrados el mosaico... Esto es una habitación. ¿Qué dimensiones, por ejemplo, podía tener el edificio? Acojonante, perdóname la expresión. Es decir, que el edificio podía tener incluso dos mosaicos, uno y la hipótesis de otro segundo. Claro, ¿no? tú fíjate, esto podría responder a lo que es el comedor, el triclinio. Vale. Le faltan las camas, que comían un recostado, donde papeaba. Pero sobre todo es para que nos imaginásemos, esa es la cuestión. Esto tiene una envergadura. Las dimensiones que podía tener aquel edificio o multitud de edificios, no sabemos. ¿No? Vivimos ahora en 25 metros cuadrados, imagínate. Bien, yo sí quería añadirte lo siguiente. Hace unos 3, 4 años aproximadamente, bueno, casi 5, contando con la presencia aquí del arqueólogo Juan Miguel Pajuelo, le comenté la posibilidad de que pudiera asesorarse y consultar cuál era la situación del mosaico allí en el museo, ¿no? Él tenía contacto, debido a que eran visitas frecuentes al museo, y lo que le trasladaron a él personalmente era que se encontraba, tal como ha indicado Carlos Gómez de Avellaneda, es decir, en un arcón o en una cosa, y que aproximadamente era el 60-65% lo que quedaba. Estoy hablando hace 5 años aproximadamente. Sí, el porcentaje te lo cogió tuyo. Exactamente. Es decir, aunque él no lo viese, creo que no lo llegó a ver, pero sí se lo trasladaron fuente interna. Salvo que le hayan salido patas a los sacos de cela o a los trozos, en 5 años no creo que hayan corrido tanto. A mí, entre las cobas que me han dado, bien, el director me decía, no queda ni un cuarto. Digo, bueno, si queda un cuarto, mira, ya es algo. Pero es que no queda ni el cuarto ese. Pues a mí me extrañó, cuando tú me lo dijiste hace unos días lo que quedaba, a mí me sorprendió negativamente y me generaron muchísimas dudas, como a todos se nos han generado. Si es comentar lo siguiente, hace unos días hablé también con el director del museo, sobre todo para valorar qué es lo que se había encontrado. Bueno, eso es lo que vio el arqueólogo que llegó, es lo que vio, es lo que hay, y que realmente pues no hay nada. Estamos a la espera del informe del arqueólogo, cuando digo el informe del arqueólogo es de Ángel Gómez, del tuyo, para evaluar el alcance. Entonces a mí aquello me dejó un poco más sorprendido todavía. Lo que quiero decir, nosotros, el pueblo de Jimena no puede admitir que quede tan solo un 3 o un 4% de este mosaico. Eso en primer lugar. Ha habido iniciativas institucionales, el acuerdo plenario, de poner en valor el mosaico. Es decir, ya está, la pelota está ya en otras instituciones. El Ayuntamiento ha tomado iniciativa en ese sentido. Debemos aprovecharla y poner en valor ese trabajo que tú has hecho, que acabas de hacer, que tenemos que felicitar por este trabajo, e impulsarlo, mandándolo a la dirección del museo, a la Dirección General de Infraestructura Museística, y sinceramente nosotros aprovechar esta inercia de este trabajo que has hecho, impulsarlo y sobre todo reivindicar, y si me apuras, denunciarlo donde haya que denunciarlo, para que... Hace 8 años ya escribía yo, empezando la carrera, cuando aparecieron los hornos alfareros en la carretera que va para Tesorillo por detrás. Digo, bueno, voy a lanzar la pelotita, digo, a ver si alguien
me ayuda. Yo ya tenía constancia del mosaico más Sevilla que eso es que había estado, bueno, pues José Antonio Esquivel, dice, eso estuvo en el colegio y allí arrancando las teselas, aquello al principio era un cuadro y luego parecía aquello el plano de una montaña, de los bocados que le habían pegado. Pues digo, bueno, señores, vamos a ponernos a trabajar. Yo he tenido dificultad para acceder a la documentación del mosaico, bueno, lo que no está escrito. Lo que no está escrito. Y bueno, y ahora trabajando en el ayuntamiento, bueno, no he tenido que llamar a veces a Cádiz. Yo era pesado todas las mañanas allí. Y cuando llego y me dice el director, hombre, ya estás aquí, por fin. Pues, pesado. Pues yo mi opinión es, una vez que haga ese informe técnico, que se le traslade, aparte de, por supuesto, al Ayuntamiento de Jimena, a la Dirección General, y que desde la institución, máxima institución municipal, que es nuestro ayuntamiento, se le insistan a todas las instituciones responsables en este sentido la continuidad de la investigación y de reclamar que aparezca por lo menos el otro 40 o 50% más que falta. Esa es mi opinión y nuevamente felicitarte por tu trabajo. Gracias. Estoy casi completamente seguro de que eso existe. Por lo siguiente, los museos no son de goma. En un sitio como es Cádiz, y como lo han sido Algeciras, con las obras constantes de construcción, las excavaciones de urgencia generan un volumen de material que no hay sitios calculados para eso. Entonces, ¿qué es lo que se queda al fondo, al final, inaccesible? Pues los fondos antiguos, porque se atiende antes a los nuevos que te pueden hacer falta, que no se han publicado, etcétera, etcétera. Doña Concha se tiró algo así como los primeros 20 años de su estancia allí, tratando de clasificar lo que se había encontrado. No era una arqueóloga de excavaciones ni de publicaciones, era de estar como una hormiguita. El marido era médico, utilizaba las recetas del marido, los reversos, para hacer fichas de la penuria que tenía. Y lo que está clasificado de fondos antiguos se debe a ella, que estuvo tranquilamente todas las tardes, venga. Y claro, si esta mujer hubiera seguido 40 años más, pues sí, hubiera conseguido en plan detectivesco y muchas cosas, no las hubiera podido. Lo que sí hubo desidia es en los directores anteriores. Pero claro, no se sabía mucho de museología entonces. Era almacenar y sin control, sin libros de registro. Por eso que estoy seguro de que, como dice muy bien Pascual, si se hace una acción decidida de una atacada, es localizar el mosaico, excavar, que eso es fundamental, y luego que el resultado sea algo extraordinario para todos. No vendría mal un mando para el pueblo de Jimena, San Pablo y demás, y al portero que tiene. Hay 20, 30, 40 personas que tienen trozos, hombre. Yo conozco dos, y uno lo conozco de. Eso es muy fácil. Eso no tiene la gente. Si se ve que la cosa funciona, lo entregaría. Si me dice nombre, claro, no vamos a estar viendo que tú, porque la tontería de aquí no tiene moneda. ¿Quién no tiene por derecha? Yo tengo un archivo alucinante de cosas, nunca pongo nombre. No los chicos. Ni lo pongo en internet. No te suicidas. Si se ve que la cosa va mal, hacemos un museo, hacemos algo, o esto funciona, porque hace logra, que sea. Yo creo que la gente anónimamente, ahí está. Que no hay engaño. Cuando sale una pieza, el que ha visto 2 o 3 piezas de por su consejo, al instante se da cuenta que no es un tampón rojo. Bueno, eso lo ve. Eso no. Hombre, yo hace años que lo veo y no lo he visto en el original. Solo he visto fotografías en los conejos. Los dibujos como lo planteé aquí. Con la tener ese cachito. Con tener un cachito, mira, sabes por dónde va. Aunque los dibujos varíen. Y los materiales. Porque los materiales puntualmente son distintos. Pero a la obra eso sí se parece. La se parece, pero claro, no.
paralelismos arquitectónicos en la península ibérica? Pues encontramos este, por ejemplo. No se parecerá tampoco mucho, os lo digo, pero tenemos que ver la distribución en cuanto a panel. Una distribución que lo rodean, pues en este caso, línea acaracolada y englobando un panel central con cuadros geométricos en Pla de Horta, en Sarre de Ter, en Gerona. Nos encontramos otro en el que aparecen ya los motivos florales de los cuadros centrales. Estos aparecen recogidos en lo que es el Corpus de Mosaicos de España, de Black. Este es otro tipo. Y este que me llamó mucho la atención. Por lo que diga Federico que no me parece, yo estoy convencido de que te parece. Que para que Federico como la columna en la que está apoyado. Y este, que si os fijáis bien, está en blanco y negro también, pero tiene una distribución súper parecida a la del de Marchenilla. Es muy mal, pero... Y esta otra, que es el que forma los nudos, la trenza romana en Toledo. Dentro ya de la puesta en valor, propongo, y hablando con Miguel Ángel, al que tengo que agradecer enormemente, solicito una réplica a escala 1:1, sin que se entere Federico, ¿eh? Lugar propuesto de la réplica: Escuela de Marchenilla. ¿Por qué no? ¿Los de Baza no quieren la dama de Baza allí en Baza? ¿O qué mejor sitio que el salón de la Escuela de Marchenilla para que lo albergue? Esta es idea de Miguel Ángel. No sé si estará por ahí. Cumple perfectamente las dimensiones que tiene el mosaico. Cabría perfectamente. Bueno, por lo que hay cabe en la entrada. Para concluir y ya abrir el debate, se propone que se le haga un análisis mineralógico de las teselas para tratar cronológicamente, ya que contamos con teselas de composición cerámica. Como bien sabéis, la cerámica es datable por tener composición orgánica. Realizar un análisis comparativo con otros mosaicos actualizados dentro del convento gaditano. Y lo más importante, educar y proteger. La Asociación Tani desde los colegios lo está haciendo muy bien. Educar desde los más pequeños, sembrar la semillita, y que en estos casos se descubra algo, no se diga para que se lo lleve otro, me lo quedo yo. Señores, una conciencia de vamos a dar la voz de alarma, que para algo tenemos autoridades como el Seprona, que no está ahí nada más que para coger furtivo del monte. El Seprona, entre otras cosas, se dedica a la protección del patrimonio cultural y arqueológico. Que una llamadita, o la policía local, una llamadita y enseguida se ponen ellos en contacto con las autoridades pertinentes. Y el afán de proteger el patrimonio. Lo que nos está ocurriendo en el castillo, o lo que si miráis para atrás aparece en el cristal de la iglesia. Aquí hay un afán por destruir. Y eso, si no se educa en valores y a través de... y educando desde los más chiquititos, eso no se pierde. ¿Vale? Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, aunque hemos estado en la propia comunicación de Ángel haciéndole preguntas, si hay alguna más, no solo para Ángel, sino también para Simón Blanco, Simón, de por aquí, nos sentamos y... La labor que hacéis. Y segundo, voy a tocar un tema polémico: las tumbas antropomorfas. ¿Qué opinas de ellas?
Bueno, en ese caso entonces casi, no sé si Vincent Jenkins está por aquí, ¿ha parecido verlo? Ha sabido. Bueno, él es el que realmente lleva este tema, y el tema ha sido ese fenómeno. Y bueno, yo al respecto, a mí personalmente me parece que no hay ninguna relación entre el arte rupestre y las tumbas, solamente en el espacio, pero no en el tiempo. Y sí es verdad que hay muchas cuevas que coinciden, se solapan las pinturas, las tumbas, pero a mí no me parece que esa sea la forma en la que en esa época se enterraban a los cuerpos, que yo no asocio, para mí no hay ninguna relación. Yo estoy de acuerdo, pero es que es interesante las opiniones tan encontradas que tiene este tema. Opiniones muchas veces pues, que llegan a la visceralidad, en un sentido o en otro. Yo he realizado muchos abrigos importantes en las que hay zonas que se podrían haber llenado de tumbas y no hay tumbas. Y no sé, hay zonas como muy importantes como las Palomas o las zonas que no hay tumbas. Y en cambio luego hay zonas que hay grandes necrópolis de tumbas que no están asociadas tampoco a esa pintura. Para mí es que estamos en un espacio muy reducido, los espacios que se utilizaron fueron los mismos, tampoco hay tantas zonas que se presten a pintar y a hacer tumbas, y simplemente pues en caso de lo que coinciden porque los espacios muy reducidos. Al final pues son fenómenos que se han solapado en el tiempo. Mira, opino como tú, y mi opinión personal es que hay que estudiar el fenómeno objetivamente. Y ya está, y someterlo a todo un proceso de trabajo en vez de pelearse a la gente. Sí, en este caso sí está muy bien haciendo Vincent Jenkins, está recogiendo, está catalogando todos los miles de tumbas que hay. Ahora mismo yo creo que es lo único que se puede hacer. Y distribuirlas en un espacio, en un mapa, y esperar a que se den a que se encuentren tumbas que estén cerradas. Otras cosas no pueden dar más información porque por lo que hay no es suficiente para poder, yo entiendo que no es suficiente para poder atribuirlas a una época neolítica, neolítica, virtualmente. Es verdad que las cruces que aparecen en las necrópolis se han podido hacer también posteriormente y no por eso van a ser medievales. La verdad que es que no hay suficiente información para yo creo que modestamente que el problema es que siempre se han intentado asociar a las pinturas, vale, tan pienso como tú, pero lo que no se ha explicado bien es que sí que hacía tanta gente por lo alto de la sierra tallándose su tumba en las piedras. ¿Qué cultura es esa? Sí, deben ser varias culturas. Se habla del fenómeno del eremitismo, los frailes estos extraños, pero sea lo que sea, el asunto es un fenómeno en sí digno de estudio, que además otro error es asociarlo a otras cosas que hay por ahí. Se ha intentado llamar a estas tumbas olerdolanas, por olérdola, lo cual es una barbaridad bajo mi punto de vista. No coinciden exactamente con las tumbas altomedievales que están asociadas a iglesias. Son un fenómeno muy peculiar y que no se ha estudiado a fondo, quizás porque siempre se ha querido decir no tienen nada que ver con las pinturas, son altomedievales, fuera. O bien otros las han defendido como las pinturas. Por eso estoy muy de acuerdo con lo que hace mi amigo Vicente, de dejarse de historias, él y otros, ir catalogando poco a poco y luego ya surgirán Eso yo creo que es el trabajo que se tiene que hacer ahora mismo. Están todas desperdigadas. Cuidadosamente todo y los entornos de las tumbas. Y no quiero acaparar. Pues sí, no queda otra que esperar a que aparezcan tumbas o alguna otra cosa que tenga información. Por lo que hay que reconocer que esto no tiene paralelo en ningún otro sitio. Las miles de tumbas que hay y las ubicaciones que tiene son bastante extrañas muchas veces y bueno, aquí es algo muy peculiar, no sabemos si es algo que a lo largo del tiempo se han ido evolucionando y por eso también parece que hay distintas tipologías. La verdad que es difícil saber, hay muchas contadas que parece que han estado abiertas y no conservan los encastres para las estancias. La verdad que es algo muy... No, están
están apareciendo muchas tablas últimamente. La verdad que hasta hace poco había pocas tablas, pero me ha aparecido, en los últimos años me ha aparecido un montón de tablas, por un montón de sitios. Incluso con Android con todas las tablas, y no roles, sino que eso de que se utilizase para secar los cuerpos, algo parece que no va por ahí la cosa. Pero bueno, la verdad que si hubiera estado 15, pues hubiera haber dicho algo más sobre ello. Bueno, pues como veo que no, y ahora tenemos todo el tiempo del mundo para hacerles a ellos perfectamente con un plato magnífico de guiso pata cualquiera de las cuestiones. Yo lo sé. Bueno, voy a ser muy breve, pero quiero agradecer que llegamos al fin de la jornada, de las 22 jornadas de historia. Vuelvo a decir, como dije el viernes, esto no es posible si no es por la colaboración de muchas personas y de muchas asociaciones. En primer lugar, acordarnos de Regueira, que aunque no ha podido estar por motivos familiares, está en su tierra natal, como ya dije, él está presente y nos está comunicando continuamente. No pude decir, y se me ha vuelto ahí otra vez la mujer de Raymond, también que él fue uno de los que puso la semilla para que hoy podamos estar aquí en esta jornada. Luego, agradecimiento, bueno, a todas las asociaciones, gracias a ellas, la Gincaleta, Caminete de Luna, Chantarela, la Fundación Cajasol, al Ayuntamiento, al Coral de la Pata, con Marcos y Eduvigi, a Mari Navarro, que nos ha hecho la cartelería, a Miguel Ángel Navarro, de forma individual, a Juan y Domínguez también, al estudio musical, con Rubén Cárdenas y con Raúl Cárdenas aquí presentes, a los niños maravillosos que pudisteis ver ayer, tanto en el teatro que llevaba Eduvigi y Marco al finalizar, y al comienzo con Moisés, con los 24 juglares y trovadores, a todos los ponentes, con los dos lógicamente presentes, a la Policía Municipal que nos ayudó ayer a guiarnos por el camino sin que hubiera ningún problema, a Megaso Delgado que nos ha estado haciendo algunas de las magníficas tortillas que ayer pudimos degustar y hoy también, a Cecilia Heredia, que también le acompañó en este trabajo, a Noemí, que ayer nos pudo maquillar, a Antonio Machado, que nos ayudó en lo que es el Llano La Victoria colocando el tema de sonido, a la casa, a los familiares de la casa donde ayer Juan Rondón pudo hacer su presentación de la masonería, a Luis Sánchez y a Ana María Guzmán, a las mujeres que trabajaron en el teatro, Fanny Moreno, Ángeles Cupido, Chana, Rosy, Antonia Conde, Marisa y otras más, que no recuerdo ahora mismo quiénes más, a Tiorimeno por estar continuamente lanzando todas las noticias de la jornada.com, aquí nuestro compañero de Taní, Bernardo Medina, a la asociación Ajao, que también trabajó ayer con nosotros. Seguro que se me queda alguien, seguro, pero a todos he hecho muchas gracias. Si no esta jornada no hubieran podido celebrarse como se han hecho. Nada más, a todos los asistentes, que este año ha sido, hemos llevado el recuento, 70 y tantos el viernes, 60 y pico, 82 el viernes, ayer casi que lo mismo, un poco menos, sábado por la mañana es más, y hoy hemos llegado 81, o sea que la verdad es que estamos muy contentos de la organización por el número de visitantes que hemos tenido. Y luego, bueno, pues cositas que os tengo que comentar. La mini jornada, fin de semana, mismo que ha dicho Ángel, nuestros niños, lo que es la materia prima con la que tenemos que trabajar para que esto no ocurra. Tenemos mini jornadas de historia para ellos, viernes y sábado. Los formularios están ahí si algunos se los quieren llevar para sus niños, las inscripciones. Y bueno, también, como presidenta de Taní, los formularios para pertenecer a la asociación Taní también están por ahí. Ahora vamos a degustar, igual que nuestro es el mosaico y nuestra pintura rupestre, nuestro magnífico guiso de pata hecho por las mujeres de la asociación, Chana, Cupido y Juan y Moreno, junto con las tortillas de María José y demás, y una buena copita de vino. Muchas gracias.